El presente video tiene como propósito conocer cómo calcular la vida útil de un producto alimenticio que se desea lanzar al mercado a través del uso de Excel. Va dirigido a estudiantes del Trayecto 2, Programa Nacional de Formación de Procesamiento y Distribución de Alimentos del UTAI San Cristóbal. Hoy vamos a hablar del tiempo de vida útil de los alimentos. Como para ya todos ha sabido, lo vimos en la clase anterior, que el tiempo de vida útil de los alimentos se considera como aquel tiempo en el cual, después de su proceso de elaboración, mantiene sus cualidades. Digamos estas cualidades como organolépticas sabor, olor, textura, ¿sí? O nutricionales, y los otros aspectos físico-químicos y microbiológicos. Si vemos el caso, el objetivo del estudio de la vida útil es determinar o identificar cuáles son esos factores que van a afectar si hablamos de esto dentro del punto de vista nutricional, la composición de los alimentos, el proceso al cual se ve sometido. Este proceso va relacionado con el tiempo, las temperaturas, ¿sí? A la cual se somete el alimento, el envase en el cual también está envasado, elaborado, contenido, ¿sí? Las condiciones de almacenamiento posterior a su proceso de elaboración y el envase, sí, como ya lo dije previamente, en el cual está incluido este alimento. Es importante que para el estudio de este tiempo de vida útil, ya dijimos que debería tenerse unos datos históricos, ¿sí? Para conocer el cambio cuando son productos que ya están en el mercado. En el caso de nuestras materias en el instituto, que realizamos proyectos para cada uno de ustedes jóvenes que están haciendo proyectos, es importante determinar el tiempo de vida útil, y para ello vamos a trabajar como el caso de estudios acelerados. En este caso particular se realizan los cálculos tomando como base la página de Excel que posteriormente le vamos a explicar. Bien, ahora vamos a revisar los cálculos de la vida útil, pero ya visto de la hoja de Excel. Para ello nos vamos a apoyar en un ejemplo de cálculo de vida útil para una perrarina, un alimento concentrado para perros. Entonces, es importante reconocer que vamos a trabajar con varias fórmulas que necesita el método acelerado. Esas fórmulas ya están indexadas en esta página de Excel a través de las ventajas y bondades que nos trae este programa. El primer elemento para calcular la vida útil, en este caso de la perrarina, es definir qué variable vamos a controlar y que nos va a permitir definir que ya el producto perdió sus cualidades y ya no está apto para el consumo. Entonces, según los investigadores de este proyecto, ellos creen o han definido pues que el porcentaje de grasa, libre de grasa que tenga la perrarina, de acuerdo a ese porcentaje, es que pueden decir si todavía está apto o no el producto como tal. Y todavía pues podemos decir que tiene su vida, conserva vida pues para el consumo animal. Entonces, una vez definida la variable, por supuesto que vamos a medir esa variable precisamente, pero considerando dos variables adicionales importantes, que son el tiempo y las temperaturas, que son a las cuales se fundamenta este método, que se llama método acelerado porque las condiciones en las cuales va a estar sometido el producto son alteradas considerablemente. Entonces, una de las variables que se altera considerablemente precisamente es la temperatura. Ellos sometieron el producto a una temperatura de 60 grados, 40 grados y 30 grados. Y, por ejemplo, inicialmente pues estaba a 100% libre de grasa, después a los 8 días para el producto a 60 grados estaba 88, luego a los 15 días estuvo 82, 73% y 61% a los 30 días. Fue disminuyendo su porcentaje libre de grasa, ¿okay? Y así sucesivamente con las demás temperaturas. Okay. Una vez definida la variable y tabulados los valores obtenidos precisamente para estas variables mencionadas, como son temperatura, tiempo, se determina el orden de reacción N. El orden de reacción N se refiere a qué tan rápido
pierde su calidad del producto y por ende pues qué tan rápido se deteriora el producto. N igual 0, por ejemplo, un orden N igual 0 se refiere a que el producto rápidamente pierde sus propiedades y su calidad, ¿okay? Por lo cual se afecta la vida útil del producto. Para cada orden existe una fórmula de acuerdo a la ecuación de velocidad de reacción del producto. Entonces, para un orden 0, esta que tenemos aquí resaltada en rojo o en rosado, me va a indicar cuál es la fórmula para orden 0 de velocidad de reacción. Para n igual 1 o orden 1, la velocidad de reacción será esta, y para n igual 2 tenemos aquí la velocidad de reacción. Es importante también que según la investigación que se tiene para este método, los cálculos evaluados aquí con estas variables siempre van a tener un comportamiento lineal, o sea que todos estos valores si los graficamos, van a aparecer en lo más posible a una línea recta, ¿ok? Por lo tanto, siempre vamos a trabajar de manera lineal para el comportamiento de estas variables. Es por ello que cuando se tabula estas variables, para el orden 0 se obtiene de una vez el orden de correlación. Esta es otra bondad que tiene el Excel, que simplemente al someter o incrustar pues los valores de la variable y hacer cálculo de índice de correlación, se va a obtener estos valores como R2 significa el índice de correlación. Ese R2 me dice qué tan lineal se comporta las variables para un orden de n igual 0. Este R2, qué tan lineal se comporta esta variable para un orden n igual 1 o un orden 1 y qué tan lineal se comporta para un orden n igual 2, estas variables precisamente. El que más se acerque a 1 o el que mayor comportamiento lineal tenga, ese va a ser el orden de reacción adecuado para este comportamiento de variables. Lo ideal es que sea 1, pero generalmente pues nunca se llega a 1. Entonces se toma el valor que más se aproxime a 1. Tenemos resaltado en rojo que para este orden 0 ya se tiene que para un orden 0 pues es donde más se linealiza el comportamiento de estas variables, que es el ideal, que sea lineal. Fíjense aquí los tres valores están más cercanos a 1 que para el orden 1 y para el orden 2. Por lo tanto, de estos valores que me arroja el Excel sin calcular nada, el alumno solo tendrá que incluir aquí en esta hoja nada más los valores que midió en su producto y ya la hoja le calcula los índices de correlación y los demás valores para la ecuación lineal que se tiene. ¿Okay? Entonces, como vemos, el comportamiento de esta variable es para orden 0. Ya podemos decir que este producto va a tener un orden o una velocidad de reacción en el orden n igual 0. ¿Okay? Esta va a ser la fórmula para el orden de reacción o velocidad de reacción de n igual 0. Y aquí tenemos el del n igual 1, pero nos interesa solamente el de n igual 0. ¿Okay? El índice de correlación, entonces ya sabemos que debe estar entre 0 y 1. Ok, el orden de reacción ya determinado se debe considerar a su vez aquí inclusive vemos gráficamente estos índices de correlación. Como vemos, el que más forma lineal tiene es el del orden igual 0. La línea azul es el comportamiento de la variable y hay una línea recta en negro que es el ideal. Entonces en la línea azul que más se acerca al ideal pues es para orden n igual 0. Si vemos aquí el del orden igual 1 se aleja un poquito más a la linealidad. Por lo tanto se dice que esta variable se comporta en un orden n igual 0. Bueno, luego procedemos a sacar el promedio. Fíjense, aquí tenemos también tres elementos importantes para trabajar la línea recta o la ecuación de la línea recta, que es el término independiente, el k, que es el coeficiente que multiplica la variable x. ¿Okay? De acuerdo a eso podemos linealizar el comportamiento de la variable. Como es orden igual 0, está la fórmula que vamos a trabajar en este caso el producto perrarina. Aquí lo tenemos, por lo tanto se hace una relación de orden n igual 0 correlación para el porcentaje de cambio de grasa en la perrarina. El promedio, se saca un promedio de los azulí, ese sí tenemos que hacerlo en forma manual, como ganó el orden n igual 0. Estos señores se promedian y es el que va a calcular aquí. También de todas maneras este promedio lo calcula el Excel. Corrijo, no hay que hacerlo en forma manual, sino el Excel directamente
lo calcula después de que uno defina quién es el orden. Bueno, luego nos vamos a aplicarle el método de Arrhenius, ya sabiendo que es de orden n igual 0 y calculado los parámetros para el orden n igual 0, que me los traje para acá. Vemos la fórmula de Arrhenius. Esta es la fórmula también para determinar la reacción química del producto. En eso se basa Arrhenius. Su fórmula tiene elementos como la constante de equilibrio K a temperatura T, la energía de activación R, que es el constante de los gases ideales, esto es una constante entre R, temperatura, que es la variable que vamos a considerar. Esta temperatura se refiere a la temperatura ideal en la cual vamos en promedio a mantener el producto, ¿okay? Que eso también lo define el investigador, y el coeficiente de colisión, que también es una constante que nos la va a dar los cálculos de correlación que nos dio el Excel en la hoja anterior, que vimos en la hoja anterior. Entonces, la fórmula de Arrhenius ya se linealizó aplicando logaritmos. Entonces aquí vemos una variable, que sería la variable y representada por logaritmo de x. Vemos el término de dependencia del logaritmo de a. Vemos el coeficiente de la variable independiente, que sería entre r, es una constante. Y 1 sobre t va a ser la variable independiente x. El logaritmo de k va a ser la variable dependiente y. La temperatura son las tres temperaturas que definió o que se definieron pues por el investigador. K sub i son los tres valores que obtuvo el orden n igual 0, que fue el que ganó aquí. Aquí está el K, estos son los 3K que se obtuvieron y los traemos para acá. ¿Okay? Como vemos, la fórmula de Arrhenius habla es de 1 sobre t para la variable x y logaritmo de k para la variable y. 1 sobre t sería el inverso de estas temperaturas. Aquí también me lo calcula directamente el Excel. O sea, el 60 queda expresado en 1 sobre 60, el 40 en 1 sobre 40, este es el valor, y así con el 30. Y el logaritmo de k, a estos valores de k se le saca el logaritmo, pero estos cálculos lo hace directamente la hoja de Excel. Esto con la finalidad de volverle a aplicar índice de correlación, a ver qué tan lineal se comporta el valor de k. Para Arrhenius lo importante es calcular este valor de k para después ir a los cálculos reales de vida útil a través de esta ecuación de Arrhenius. Esta ecuación de Arrhenius lo que nos va a permitir calcular es la constante k, ¿okay? Que nos va a permitir a su vez determinar el verdadero valor de la vida útil. Pero una vez linealizado, fíjese, aquí el Excel me arroja la gráfica y me arroja la ecuación del comportamiento de estas dos variables nuevas, que es 1 sobre t y logaritmo de k. Aquí está la ecuación, aquí la expreso ya en forma de y y x, las traje de aquí del gráfico, las copié aquí y las convierto. Y ya sé que es el logaritmo de k y x va a ser el 1 sobre t. Entonces lo sustituyo, donde va y coloco logaritmo de k y donde va x coloco 1 sobre t, que son las dos nuevas variables, la variable independiente y la variable dependiente, en una recta, en una ecuación lineal. Con esta ecuación es que voy a poder permitirme calcular el valor de k. Primero, esta ecuación me va a dar el logaritmo de k, ¿okay? ¿Cómo calculo el logaritmo de k? Aquí el único valor que debo tener es el dato de t. Decía que la temperatura, este valor de t va a ser la temperatura a la que normalmente o en valor promedio va a estar sometido la perrarina. Generalmente en los supermercados se puede decir que hay una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Entonces la sustituyo. Como esto está expresado es en grados Kelvin, como vemos aquí fueron expresados en grados Kelvin, entonces al 25 grados centígrados, que es lo que normalmente uno trabaja, si lo llevo a grados Kelvin le sumo 273 y hago el Excel mismo hace el cálculo de este valor de esta ecuación. Entonces me dice que el logaritmo de k a 25 grados centígrados da menos 0,6071. Y por logaritmo yo puedo despejar el valor de k, de tal manera que k para este caso va a valer 0,5445. Tan sencillo que aquí lo único que vamos a tener que colocarle es el 25 y el Excel se encarga de arrojarnos estos valores, ¿okay? A su vez, en la ecuación yo me la traigo para acá y también me va a dar los cambios aquí necesarios.
Luego ya con el valor de K me voy a la expresión de velocidad de reacción de orden cero, que la definimos en la hoja anterior inicialmente. La sustituyo los valores. A su A es el valor promedio que ya calculamos aquí, que lo vamos a repasarlo aquí. Este es el valor promedio que lo calculó el Excel sumando estos tres valores para n igual 0, que fue el que ganó, y se promediaron. Valor promedio nos dio me lo traigo para acá, o la hoja lo trae para acá. El K que le calculamos aquí nos dio 0,5445, ese va a ser el mismo B es igual a K en la ecuación, y queda multiplicado por T. T va a ser el tiempo de vida útil, precisamente es el que me interesa calcular. Otro elemento para acá, despejamos el tiempo de vida útil, que es el que me interesa, y C, me faltaba comentarles que C viene a representar el valor ideal para la variable. Si mi variable fue porcentaje libre de grasa en la perrarina, ¿hasta qué porcentaje yo aceptaría como valor ideal para mi perrarina? Según estos investigadores dicen que el porcentaje de grasa aceptable ideal presente en la perrarina debe ser un máximo de 10%, para ellos sería el ideal. Entonces con este valor de C de 10%, se sustituye aquí y me da el cálculo del tiempo de vida útil en días. Serían 165 días, que aproximadamente es 5,5 meses. Entonces fíjense que la facilidad que nos da Excel, prácticamente no le hacemos nada porque las fórmulas ya están incluidas en las hojas, y simplemente lo que tenemos que darle es los valores de las variables que medimos de manera experimental a los productos. Por lo tanto, las bondades de la hoja de Excel son tantas que prácticamente me va a arrojar el tiempo de vida útil sin hacer mucho esfuerzo. Bueno, esto es todo la explicación que tenemos de hoja Excel y las bondades que tiene el Excel para el cálculo de vida útil. Y gracias, espero que este material les sirva de ayuda para los cálculos posteriores de vida útil para ustedes.